Agradecemos al doctor David Lahoz, destacado abogado de los tribunales de la República, penalista, constitucionalista, consultor y asesor de importantes asociaciones y gremios, profesor universitario, pasado procurador de medio ambiente, consultor jurídico de Proconsumidor y director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de presidente de la Fundación de Derecho del Consumidor. Además, sobre todo eso, uno de nuestros invitados predilectos y mi directo amigo, doctor Lahoz, ¿cómo se siente? Amigo, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo te puede? Aquí correspondiendo a su invitación para someterme al escrutinio público que usted seguro me impondrá aquí. Bueno, la actividad política sigue siendo siempre un tema de mucho interés en el país. En los últimos días ha hecho una serie de planteamientos, sobre todo por la inobservancia de parte de los partidos del cumplimiento de la ley. La ley establece claramente cuándo deben de iniciarse los procesos electorales. Sin embargo, los partidos, casi todos los partidos, han iniciado una campaña prematura de promoción electoral, de una forma sutil, en algunos casos con encuestas, unas supuestas encuestas de preferencia, cuando no hay sentido de que se hagan encuestas de preferencia electoral porque no estamos en un proceso electoral. Y eso debería de regularlo la Junta Central Electoral. Y otro partido, utilizando algunos subterfugios, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ha adelantado la escogencia de su candidato presidencial, alegando que es una consulta para ver cuáles de los dirigentes tiene el perfil. Y la ley establece que eso debe de hacerse en el año 2027. Sin embargo, eso ocurrió el año pasado, parece que hay un desafío. Un desafío en ese sentido. Ya el tribunal contencioso se prohibió esa convocatoria. Pero parece que va a ser uno de los tantos desacatos que se hacen en los partidos políticos, y esa situación se da también en otros partidos donde ya hay varios movimientos. En el caso del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, hay ya por lo menos 9 precandidaturas que se manejan, aunque no han hecho acto público ni lanzamiento, pero se está en esa actividad. ¿Cómo puede afectar esa campaña política, ese activismo político prematuro al desarrollo de la actividad normal económica del país, sobre todo la democracia, doctor? Fíjese, lo que usted dice es un problema de difícil solución en la República Dominicana porque el pistoletazo de inicio de campaña lo dio el señor presidente de la República la noche de su proclamación, cuando dijo que se retiraba y invitó a los posibles precandidatos de su partido a que se organizaran para iniciar la campaña del 28 prácticamente. Entonces, el único que cumplía aquí con la ley electoral era Joaquín Balaguer, porque de Balaguer se decía que él cada vez que ganaba un proceso electoral ponía candado al Partido Reformista y botaba la llave hasta el proceso electoral siguiente. En ese entonces se decía que el Partido Reformista no era un partido, No, era una una maquinaria maquinaria política electoral. Entonces, después, ningún partido cumple con los requerimientos de la ley electoral y la Junta hace poco o nada por hacer que eso se cumpla. Ahora bien, en el caso que usted menciona del PLD, ese es un partido que tiene tantos problemas internos que no creo que sea relevante ante la opinión pública lo que hagan o dejen de hacer. Es un partido que está prácticamente en vía de extinción porque no tiene... Se podría decir que se está convirtiendo en un partido minoritario. Ya. Es un partido Minoritario. minoritario. Su participación electoral fue pírrica, Sí, sí. apenas un 10%. No, y sobre todo de que la gran esperanza del PLD estaba cifrada en su Congreso y no se sabe en qué quedó ese Congreso porque siguen los mismos, las mismas autoridades y siguen los mismos precandidatos. Se habló de una renovación completa.
pero no se ¿dónde hizo. está? ¿Dónde está? Entonces, no creo que eso sea relevante para el país. Ahora, el cumplimiento de la ley, sí es un sistema que la Junta debería ponerse Accionar en ese sentido. por encima de los partidos políticos y hacer que se cumpla la ley. Pero legalmente tiene facultades la Junta para intervenir en No, este caso. porque ahora se han ido es al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral sí puede hacerlo. No, la Junta puede hacerlo. Lo que ocurre es que aquí siempre hay algo que no se ve en la política. Si usted se pone a ver el próximo mes, los integrantes del Tribunal Superior Electoral deben de abandonar sus puestos. Y entonces, el mes previo, el PLD lleva esto ante Tribunal Superior el Electoral. Tribunal Superior Electoral. Entonces, puede ser que haya algo oculto y que se quiera pescar en río revuelto, porque todos sabemos Puede ser un amarre. Un amarre. sí, la composición de los tribunales dominicanos son componendas políticas y muy probablemente ahí cuadrándose para lo que viene al momento. Siempre ha sido así, doctor. Siempre ha sido así. Sí. Eso es uno de los males que tiene nuestra sociedad y una de las promesas incumplidas del presidente de la República. Pero usted, se habla de una reforma en la ley electoral. Se habla de un código electoral, de una ley de partido. De hecho, fue promulgada por el Congreso. Se habla de una revisión a esas leyes. Pero en toda esta legislación no le da fundamento a la Junta Central Electoral para tomar una decisión administrativa. La Junta Central Electoral no puede suspender una candidatura. La Junta Central Electoral no puede suspender los recursos que le da un partido porque viola la ley. No tiene poder para ejercer. Entonces, ¿cuál es el papel de la Junta Central Electoral? Es solamente un organismo que se invierte demasiado dinero en su funcionamiento para administrar unas elecciones. Desde Montesquieu se decía que los países donde no se cumplen las leyes son abundantes. Y aún siendo abundantes, esto no es garantía de que serán acatadas, de que serán cumplidas. La fiebre no está en la sábana, sino que se requiere de una junta electoral que sea capaz de actuar como árbitro con la seriedad que amerita el primero de todos los derechos de una democracia, que es el derecho al voto. Pero en República Dominicana no ocurre así. No tenemos verdaderos jueces, sino personas que van con un interés político. Entonces, ese Tribunal Superior Electoral se le ha visto refajo muchas veces y la propia Junta Central no ha actuado, aunque no estemos diciendo que técnicamente su trabajo sea malo, ha sido positivo, pero no se le ve como una autoridad neutral, no se le ve con la fuerza de trazar pauta y de hacer cumplir las Tampoco los partidos políticos lo reconocen como tal. No, los partidos políticos simplemente lo ven como vasallos suyos, personas que ellos han colocado ahí y que por vía de consecuencia en ningún caso pueden ponerse por encima de quien lo puso ahí. Doctor, entonces, en ese sentido, ¿qué límites constitucionales considera usted que serían más vulnerables en la práctica con este accionar de los partidos políticos de ese proselitismo abierto a destiempo? Eso ¿Cómo desde el punto de vista constitucional, usted es un especialista en la Constitución, depende de cómo podría sancionarse o regularse? No, está sancionado y está regulado. Es que los jueces se ven a sí mismos como simple instrumento de los partidos políticos. Y mientras esa sea la situación, evidentemente que vamos a tener dificultades. Porque si usted tiene un árbitro que no se asume como tal, entonces el problema es muy serio. Bueno, entonces, el problema entonces, la responsabilidad recaería sobre el Tribunal Superior Electoral o sobre los legisladores en este caso. Sobre la Junta y el Tribunal Superior Electoral que no asumen el mandato constitucional. Bueno, ¿usted cree, doctor, que entonces en ese sentido que el sistema de partido está en crisis en la República Dominicana y qué tipo de transformaciones podrían hacerse? No tan solo por este caso, sino por una conducta que han exhibido los partidos políticos. Hay un tema ahora mismo
Hay un tema que ha provocado un debate y una preocupación inusual en los partidos políticos. Es el caso de las candidaturas independientes. Que la candidatura independiente fue aprobada, entonces los partidos se oponen a eso. El Tribunal Constitucional dice que cualquier ciudadano puede aspirar a un cargo, a un cargo electivo y presentarse sin necesidad de estar sustentada esa candidatura por un movimiento o por un partido político. Sin embargo, los partidos políticos no aceptan eso porque eso le va a quitar el dominio, el control, la fuerza que tienen de incidencia, el monopolio de la situación. Entonces ellos alegan que es imposible competir porque si recibirían recursos esos candidatos independientes, ¿cuál sería la situación? ¿Qué puede ocasionar? Porque ahora hay un proyecto para eliminar la candidatura independiente modificando la ley electoral, que no es independiente de nada, serían candidaturas personales. Bueno, aquí no hay candidatura independiente. Exactamente, no sé por qué le dicen candidatura independiente. Eso es la crisis de los partidos políticos, lo que ha llevado a ese punto. Es decir, los partidos políticos todos carecen de democracia interna. Entonces, cuando alguien ve vulnerado su derecho a elegir o a ser elegido al interior de un partido político, entonces que aparece la candidatura independiente. Por vía de consecuencia, si la democracia interna funcionase en los partidos, esto simplemente no tiene sentido. El Tribunal Constitucional se ha visto en la obligación de, para dar garantías de esos derechos de elegir y ser elegido, de permitir las candidaturas independientes. Y ahora el problema de los partidos políticos es cómo le buscan un bajadero a eso, cómo hacen uso de un gatopardismo, de que se cambie todo para que todo siga igual. Y hay presión de parte de la opinión pública y se ha visto que mucha gente que no tiene interés en participar en partidos políticos porque no hay democracia, entonces se ha motivado a presentar candidaturas independientes. Entonces los partidos ven amenazados sus monopolios. Pero yo creo que no deberían ver su monopolio amenazado, sino disponerse a practicar la democracia al interior de su partido, que es el mandato que tiene de la Constitución, y ese problema desaparecería. Porque fíjese, es sintomático, el ciudadano que presentó ante el Constitucional un recurso para que eso fuese posible, incluso proviene de un partido emergente, de un partido de los llamados pequeños y a la vez emergente, es decir, un partido que se supone que va a renovar el sistema de partido y sin embargo sucedió que no. Entonces un ciudadano candidato se vio obligado a ir al Constitucional a solicitar que le permitiesen presentar su candidatura. Entonces es un problema de democracia interna. Sí, que es a lo que se oponen prácticamente, a lo que le temen muchos de los partidos políticos, porque para nadie es un secreto que hay una cantidad de partidos pequeños, emergentes, lo que llaman partidos minoritarios, que sirven de base como bisagra para sustentar candidaturas de los partidos grandes y tienen 30 años y participando en los procesos electorales, no crecen nunca ni van a crecer nunca, no registran a veces ni siquiera el 1% de la votación, pero reciben muchos privilegios y beneficios del electorado. La democracia dominicana es una democracia cara. Muy cara, muy cara. Y muy mala. Y de mala calidad. Cara y baja calidad. Porque los partidos políticos no cumplen con la función que le otorga la Constitución. Ese es el problema. Hay que llevarlos a que cumplan las funciones que la Constitución pone en sus manos, que es profundizar la democracia y ser una vía para la democracia. Bueno, el problema está ahí. En el cumplimiento de la ley se supone, ¿no, verdad?, que la democracia es un sistema en que las decisiones finales las toma el pueblo, o sea, es el sistema para el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, ese derecho del ciudadano está secuestrado por una cúpula política que es el que hace y deshace. Es que la partidocracia se ha convertido en una élite con mayor fuerza que la propia élite económica del país. Sí, por encima de eso. Y antes dependía mucho de la élite económica, porque era la élite económica era la que financiaba a las actividades políticas. Ahora los partidos políticos se han agenciado recursos como parte de la corrupción
para tener sus propios recursos y no depender de la élite económica. Así. Es una situación, pero vamos a una pausa, porque estos temas son muy interesantes y continuaremos conversando con el doctor David Aus.